tenemos que generar un consenso, debemos generar o tenemos que tratar de aspirar al consenso que tiene que tener la comunidad toda con esta ley o este proyecto de ley que estamos trabajando, ¿sí? Recuerden eso, no olviden justamente esto. Pensar, se focalizan en el sujeto al cual va dirigido el proyecto que están creando, en los medios de los cuales van a servirse para poder llevar adelante el propósito de su ley y las consecuencias que va a traer este proyecto que están creando. La clase pasada hemos empezado a diferenciar la técnica legislativa, que si bien la diferenciamos de la política legislativa, que es el cuándo y bajo qué circunstancias debe resolverse un problema mediante la creación de una norma jurídica, en cuanto a lo que es la técnica legislativa, vimos que hacía referencia a dos partes de la estructura de una norma. Por un lado, al procedimiento que se lleva a cabo para que un proyecto se convierta en ley, que hemos dicho que es la técnica legislativa externa, y después lo que hace a lo que es el contenido normativo, ¿sí? A lo que hace a la elaboración de la ley. Son dos vertientes de lo que es la técnica legislativa. Técnica legislativa, repito, es esa tarea que van a tener ustedes como legisladores, como redactores, de traducir, transcribir a un texto escrito la decisión política del legislador. O sea, el legislador toma la decisión política, ustedes lo transcriben, y ahí es donde origina o dan inicio a lo que es su proyecto de ley. La clase pasada hicimos hincapié justamente en la estructura que debe llevar o que debe tener en principio el esqueleto, el armazón, que tiene que tener el proyecto que están trabajando, ¿sí? La importancia de la búsqueda de los antecedentes, la importancia de buscar antecedentes legislativos, normativos, la jurisprudencia, la doctrina, incluso los organismos de asesoramiento, digamos, que tienen las comisiones, que tienen las cámaras, hacerse uso de todas esas herramientas para poder elaborar su proyecto. El proyecto, tengan en cuenta que debe ser pensado de forma tal de que sea, armonioso, debe seguirse un hilo conductor, ¿sí? Recuerden que sugeríamos partir, si es muy complejo, sugeríamos que lo vayan haciendo divisiones que permitan ir comprendiéndolo, ¿sí? Recuerden que podían utilizar las divisiones en títulos, capítulos. Después, recuerden, en cuanto al título, que era conveniente utilizar un título corto, conciso, preciso, que anticipe de alguna manera cuál va a ser el objeto de nuestro proyecto de ley. En cuanto a la redacción, los puntos digamos, fundamentales de la claridad y la precisión que debe tener el texto que vayan a redactar. Repetimos, para que lo fijemos además, ¿sí? No recurrir, no es necesario, traten o eviten recurrir a sinónimos, incurrir incluso en reiteraciones innecesarias, ni a contenidos tampoco valorativos. La importancia de ser conciso, lo más conciso posible, ¿sí? Recuerden que la exactitud se logra con la selección precisa de cada término. Los fundamentos, ¿de acuerdo? Los fundamentos tienen que seguir una línea argumental, una línea que se va a conectar con la parte dispositiva del proyecto. Puntos fundamentales, identificamos la problemática, investigamos la problemática que vamos a trabajar, juntamos, recopilamos todos los antecedentes y sí o sí es necesario darse ese espacio y ese momento de verificar y evaluar la factibilidad de este proyecto que estamos trabajando, ¿sí? Estructura, como les dije en la clase anterior, encabezamiento, articulado, anexos. Recuerden, el proyecto, cuando lo lean, tiene que ser claro, preciso, coherente, ¿sí? Ahora vamos a las, Vane, vamos a las filminas, al PowerPoint. Las primeras 13 páginas del material que va a pasar Vane
Es un resumen en reglas, si bien lo colocamos como reglas, en realidad son sugerencias. A ver, cada uno de ustedes como posibles legisladores o redactores de proyectos cuentan con la libertad de redactar el proyecto. Ahora bien, estas son sugerencias para que sea de fácil entendimiento y que sea viable lo que redacten, ¿sí? Seguimos en la próxima hoja, van a ver que empiezo a enumerar reglas sobre estructura, reglas sobre redacción. Es decir, ustedes se van a sentar a redactar su proyecto y dicen, bueno, a ver, ¿cómo era el orden temático? Van al punto orden temático y tienen detallado lo que debe, en principio, tener el orden temático del proyecto, ¿sí? Estas primeras 13 páginas que están acá estructuradas es de alguna manera un resumen de un manual de técnica legislativa que al finalizar la clase se los damos por enviar. ¿Sí? El manual son 200 páginas y acá lo que hicimos fue un punteo de las cuestiones más importantes a la hora de redactar. Por ejemplo, vamos a repetirlas rápidamente cada una, que esto lo hemos charlado en la clase anterior, pero porque es necesario que lo fijemos, ¿sí? Una vez que ustedes incorporen cada una de estas reglas o de estas sugerencias y les toque elaborar un proyecto, va a ser mucho más fácil porque ya lo van a tener incorporado, qué pueden poner, qué no pueden poner, qué conjunción usar, qué tiempo de verbo usar. ¿Sí? Reglas sobre estructura. Recordemos, ¿qué dijimos? El título, la importancia de que sea un título general que precise el objeto, la importancia de que sea concreto, breve, ¿sí? Sí, tenemos un título muy largo, muy grande, se puede otorgar un segundo título un poco más sencillo y corto. Eviten a su proyecto darle un título que sea similar al título que ya tiene otra ley, ¿sí? Eso en cuanto a lo que es títulos, cuestiones generales del título. El ordenamiento temático, lo hemos visto en la clase anterior, que les dije. ¿Cómo hacemos para empezar a redactar? Nos anotamos todos estos puntos que no podrían en principio faltar. Disposiciones preliminares, definiciones, disposiciones generales, especiales, orgánicas, procedimentales, sancionatorias y las finales. Se esquematizan esto y empiezan a trabajar. Recuerden que todas las normas, la siguiente hojita, Vane, todas las normas deben formar parte del texto, ¿sí? Todo lo que no está en el texto, en los articulados, no va a ser la siguiente. Todo lo que no está en el articulado no es parte de la ley. Nosotros podemos colocar la fundamentación, obvio, va a estar, es importantísimo, pero lo que nosotros coloquemos en el articulado es lo que va a tener, lo que va a ser la ley, ¿sí? Esto es la regla número 10. Todas las normas deben formar parte del texto de la ley y ninguna debe insertarse en los fundamentos. Eso es para que lo tengan en cuenta. Seguimos con lo que es el orden que habíamos comenzado en la clase pasada, las disposiciones orgánicas. Cuando nuestro proyecto de ley cree algún órgano, debemos incluir en los artículos la creación del órgano. Si va a haber alguna cuestión de alguna cuestión procedimental, también debe estar detallado en el articulado cronológicamente. Las cuestiones sancionatorias, repito, es aconsejable ubicarlas luego de la norma cuyo incumplimiento deviene en una sanción, ¿sí? Esa es la regla número 16 en este orden que hemos acomodado. Seguimos con la otra hojita, Vane, donde empieza con remisiones, en la regla número 20. La regla número 20, o lo que hace referencia, son a las remisiones. ¿Qué dijimos en la clase anterior respecto de las remisiones? En principio es aconsejable evitar hacer remisiones. Si llegáramos a hacer remisiones, remisiones internas, es decir, si dentro de nuestro articulado vamos a hacer referencia a otra norma,
es aconsejable que esta remisión se realice respecto de artículos precedentes, ¿sí? Si van a hacer alguna remisión en su proyecto, traten de hacer una remisión a un artículo precedente. Evitemos las remisiones externas. Eso debe limitarse lo mayor posible. Solamente cuando sea estrictamente necesario podemos remitirnos a otra ley, de forma tal de que nosotros tomemos la ley que ustedes elaboren y digan, ah, perfecto, se resuelve con todo lo que tenemos acá. ¿Sí? No estar buscando la otra ley. Y si hay una remisión interna, repito, aconsejable que sea respecto de artículos precedentes. En cuanto al ordenamiento sistemático, esto también, a ver, quien redacte el proyecto va a ir buscando la técnica que le resulte más conveniente, entre dividir en capítulos, secciones, títulos, ¿sí? De acuerdo si es muy extenso el tema que va a tratar. Esto van a ir ustedes afilando la forma en la que van a ir acomodando su proyecto de ley en cuanto a lo que es el ordenamiento sistemático. Siempre, recuerden, seguir el hilo conductor. En cuanto a los artículos, lo vimos también en la clase anterior, es la que sigue, Vane. Dijimos que el texto de toda ley va a estar dividido en artículos, ¿sí? Es la unidad por excelencia de todo proyecto de ley. Recuerden que cada artículo es aconsejable que tenga una sola norma, que esté contenida en ese artículo, lo cual va a permitir, cuando se haga el tratamiento de su proyecto, una aprobación o total o no de ese artículo completo, ¿sí? Recuerden eso, que cada artículo tenga una norma. Se recomienda, o nosotros recomendamos, que cada artículo cuente con un epígrafe. ¿Qué es el epígrafe? Es esa breve descripción que se coloca delante, clara y que explica brevemente cuál es el objeto de la norma, ¿sí? Por ejemplo, derechos del inquilino, derechos del locador, y redactan el artículo tanto, el epígrafe, y redactan la norma. También da como una claridad y permite al quien va a hacer uso, al que va a leer el proyecto, identificar rápidamente qué punto o de qué va a tratar cada uno de estos artículos, ¿sí? Una vez que utilizan epígrafe en un artículo, esto es importante, no es que pueden colocar epígrafe en uno y en el resto no. Si colocan en uno, la importancia es que lo coloquen en todos, no es en unos sí y en otros no. Recuerden, la enumeración de los artículos debe ser continua. Pueden utilizar incisos, sí, la utilización de los incisos es válida en la redacción de los artículos, pero diferenciemos cuando hacemos una enumeración taxativa o meramente enunciativa. Esto lo tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Esto lo tenemos que poner. Respecto de lo siguiente, los anexos. Los anexos es la parte donde ustedes pueden incluir todas aquellas tablas, diagramas, planos, descripciones, el material que acompañan con su proyecto, sobre lo que fundamentan de alguna manera lo que han escrito o redactado en este proyecto de ley. En cuanto a las reglas de redacción, que ya la hemos visto también, la importancia de utilizar, volvemos, la palabra exacta, de utilizar un mismo término, un mismo significado para un término durante la redacción de todo el proyecto. La regla 52 es importante, me la marqué como importante. ¿Por qué? Porque en un texto reglamentario, la terminología que utilicen en ese texto reglamentario no puede apartarse del texto legal de base, ¿sí? Tratemos de usar, si vamos a escribir un texto reglamentario, hay que respetar los significados, los términos que se utilizaron en el texto principal, ¿sí?
Después, recuerden que cuando nos referimos, por ejemplo, a organismos, reparticiones, entidades, la primera vez utilizan el nombre completo, colocan el nombre, digamos, las siglas entre paréntesis, y luego recién pueden ya empezar a referirse a ese organismo con esas siglas que utilicen. Pero la primera vez tienen que colocar el nombre, la primera vez que mencionen a este organismo, hay que colocar el nombre completo. Tiempos y formas verbales, la importancia de utilizar el tiempo en presente, ¿sí? Evitemos el utilizar el futuro, siempre se prefiere el presente al futuro. El futuro solo lo vamos a usar cuando es irreemplazable por el presente. El pasado, repito, esto ya lo dijimos, lo vamos a usar cuando hablemos de actos anteriores a nuestra ley. Esto, a ver, yo esto se los voy repitiendo, pero en realidad ustedes van a agarrar el material y lo tienen punto por punto, así que no tomen nota, porque tienen absolutamente todo. Después fui explicando cómo deben citar, si van a citar alguna norma, algún decreto. La siguiente, Vane, citas de norma, cómo deben citarlo, ¿no? Digamos, si se utiliza el nombre completo, el tema de las iniciales, iniciar todas las palabras con mayúscula. Hay una regla importante acá, que es evitar el I/O. Generalmente nosotros usamos I/O, y en realidad hay que evitarlo, porque I es una conjunción y O separa. Entonces, si utilizamos esta terminología, puede llegar a generar alguna contradicción, por lo cual el I/O tratemos de evitarlo. Esto nos va a dar como una claridad a nuestro texto, ¿sí? Eso en cuanto a cita de norma. Esto es para repasar lo que ya vimos nuestra clase anterior, para que lo tengan en cuenta. Todas estas reglas, les repito, son sugerencias que realizamos nosotros para que ustedes puedan trabajar y redactar su texto de la forma más clara posible. Ahora, lo que vamos a ver en esta parte, en este ratito, seguimos hablando de técnica legislativa, pero vamos a hablar de lo que hace al aspecto material de la estructura de la norma. ¿Sí? Al aspecto material. Ya hemos hablado todo lo que es la estructura, todo lo que es el esqueleto, ahora vamos a hablar del aspecto material o del contenido. Nosotros sabemos, y el aspecto, una más para atrás, es, ¿vale? Un poquitito más, aspecto estático, uno más, ahí, perfecto. Nosotros hemos dicho, o ustedes saben, que justamente la lógica normativa es un tema que es poco tratado. Generalmente se explica cómo redactar un proyecto de ley, lo que hablamos, el esqueleto, pero no, o sea, hace pocas referencias a la lógica normativa que debe llevar a cabo, que se debe llevar a cabo para que el proyecto sea correctamente redactado y recepcionado, ¿sí? El derecho tiene un carácter sistemático, es decir, está compuesto por un conjunto de normas que llevan una serie de reglas lógicas, ¿sí? Para poder comprender lo que es este tema, tenemos que diferenciar dos tipos de problemas a los cuales nos vamos a enfrentar al momento de elaborar nuestro proyecto de ley. Tenemos problemas tanto de aspecto estático como de aspecto dinámico. Los problemas de aspecto estático, por llamarlos y poder diferenciarlos, los diferenciamos de esta manera para que sean claros, ¿sí? Los problemas de aspecto estático hacen referencia justamente cuando consideramos, por ejemplo, en forma separada y aislada una norma, un proyecto, en este caso un proyecto. O sea, tenemos que evaluar todas las
contradicciones, lagunas y redundancias. Hace referencia a ese tipo de problemas que se va a enfrentar el proyecto que ustedes están trabajando. Un sistema de normas debe cumplir una serie de propiedades para ser completo, ¿sí? Una serie de propiedades, entre ellas la coherencia, la completitud, la irreducibilidad. La completitud, ¿a qué hace referencia la completitud? Ahí está, aspecto estático, sí. La completitud, ¿a qué hace referencia? A que no existan lagunas, a la ausencia de lagunas. Las lagunas del derecho es cuando tenemos un caso o una situación en particular que carece de una solución, o sea, no está contemplado en la ley, ¿sí? La ley no lo contempla. Esta es una situación que hay que evaluar y que hay que tener en cuenta cuando redactamos nuestro proyecto. ¿Por qué? Recordemos, en primer lugar, que un juez, si le llega un caso de este tipo, no puede dejar de juzgar bajo el pretexto de que hay oscuridad o hay insuficiencia en la ley. No, el juez va a juzgar aún con las lagunas del derecho. Se servirá de otras fuentes, pero debe juzgar igual. A ustedes como redactores es casi imposible que puedan prever la totalidad de las situaciones que puedan llegar a darse en la elaboración del proyecto o del tema que van a tratar, ¿sí? Prever todos los casos particulares prácticamente es imposible. Sin embargo, tienen que tratar de crear categorías que permitan incluir la mayor cantidad de casos individuales posibles. ¿Sí? Por ejemplo, les voy a leer el ejemplo. A ver, en una norma no va a ser posible que se incluya todas las formas de matar a una persona o a otra persona. ¿Sí? Pero evitamos que incurrir en una laguna normativa si expresamos, por ejemplo, cuando se define el delito de homicidio se expresa, se aplicará reclusión o prisión de 8 a 25 años al que matare a otro. Entonces, de esta manera, ¿sí? De esta manera, cualquier caso o gran parte de los casos individuales que se puedan dar o presentar, por ejemplo, una muerte por lesión, va a quedar subsumido en este caso genérico, ¿sí? Eso es lo que hace a la completitud, para evitar que existan, digamos, lagunas en el derecho, tratar de ir justamente, tomar en cuenta las circunstancias más relevantes de un caso y convertirlas en definitorias, ¿sí? De esa forma vamos a evitar que aparezcan alguna laguna normativa. En cuanto al siguiente punto, la siguiente propiedad, seguimos con la misma hojita. Ya hablamos de la completitud, que hace referencia a las lagunas del derecho. La coherencia hace referencia justamente a esta ausencia de contradicciones que debe haber dentro de la normativa que estamos creando, ¿sí? Recordemos que tanto nuestro proyecto tiene que tener una conexión, el mismo, o sea, cada uno de los puntos deben estar conectados, como también tener en cuenta la conexión que va a tener que tener con el resto de la normativa vigente, ¿sí? A fin de que tengamos de alguna manera una seguridad jurídica, porque no puede suceder que ante una misma situación o situaciones similares, se llegue a resoluciones diferentes. Entonces, hay que evitar las contradicciones, tratar de ir por lo que es la conexión tanto dentro de nuestro proyecto como la conexión de nuestro proyecto con el resto de la normativa que se encuentra vigente. ¿Sí? La irreducibilidad, que lo tenemos como punto C, que hace referencia a que sea sin redundancia. La redundancia se da cuando más de una norma prescribe igual solución para un mismo problema, ¿sí?
cuando tenemos un exceso legislativo, o sea, tenemos varias normas con soluciones para este exacto problema. Entonces, la redundancia de alguna manera, tengan en cuenta que es perjudicial. La superabundancia de normas no es conveniente, ¿sí? Y puede incluso llevar en un futuro a una contradicción normativa. A ver, cada uno de estos puntos, les repito, la idea es que tengan en cuenta tanto la coherencia, la irreducibilidad, para que elaboren su proyecto de manera correcta, ¿sí? Luego tenemos, esto es a lo que hace al aspecto estático, ¿sí? Cuando evaluamos qué problemas puede enfrentar mi proyecto de ley estáticamente, son estos puntos: contradicciones, lagunas y redundancias. Evalúen, mentalicen y verifiquen que puedan ir salvando cada una de estas situaciones. Ahora bien, tenemos otra serie de inconvenientes en el aspecto dinámico que pueden llegar a surgir también. La legislación se encuentra en constante movimiento, ¿sí? En constante evolución. Recordemos que la legislación debe ir adaptándose tanto a los cambios políticos, sociales, económicos, culturales que tenga una sociedad determinada. Entonces, lo que podemos decir es que el sistema jurídico es un sistema dinámico que va a estar sujeto a los cambios que en un tiempo determinado se van a materializar a través de nuevas normas que ustedes van a crear, ¿sí? Las normas van acompañando cada uno de estos cambios que va sufriendo o que va experimentando la sociedad. Entonces, ante estas situaciones, crean ustedes su proyecto y surgen otra serie de problemas, como por ejemplo, ¿cómo hacemos para incorporar la norma en el sistema, en el ordenamiento jurídico vigente? ¿Cómo hacemos si tenemos que eliminar una norma a raíz de este proyecto que estamos creando? ¿O cómo vamos o cómo modificamos una norma? Porque nuestro proyecto plantea una modificación más no la eliminación, ¿sí? Estos son problemas que a los cuales van a enfrentarse cuando hagamos referencia al aspecto dinámico, ¿sí? En cuanto a lo que es la incorporación de las normas. Este es un tema que debemos tratar con muchísimo cuidado, que debemos analizar muy bien al momento de nuestra creación. ¿Por qué? Recordemos que en nuestro ordenamiento jurídico contamos con las normas que se encuentran expresamente promulgadas y también con las consecuencias lógicas de estas normas. Entonces, antes de que ustedes elaboren su proyecto, tienen que determinar con exactitud qué normas van a deducirse de esos artículos que elaboren, ¿sí? Deben tener en cuenta las normas, en principio, las normas de la totalidad de las normas que tratan ese tema. Por ejemplo, cuando se modificó la mayoría de edad, se modificó la mayoría de edad mediante esta ley, pero no se tuvo en cuenta normativa como la que se aplica en el derecho previsional o en el derecho o en las obras sociales, que se es a partir de los 21, por eso, o sea, se modificó la mayoría de edad y no se modificaron o no se tuvieron en cuenta el resto de normativa que acompañaba esta situación. Por eso, cuando ustedes creen su proyecto, tengan en cuenta justamente esto, determinar con exactitud qué normas van a deducirse de sus artículos, ¿sí? Hay que tener en cuenta todas las normas del sistema que van a estar, no todas, pero gran parte de las normas del sistema, que están referidas o relacionadas con el tema que ustedes van a intentar legislar, ¿sí? De forma tal de que puedan establecer de alguna manera todas las consecuencias que pueden acarrear ese proyecto que están presentando. Otro punto, otro problema, el de la eliminación de la norma. Ustedes elaboran un proyecto que
trae aparejada, de alguna manera, derogación de las normas, de alguna otra norma. ¿Sí? Hay que ser preciso incluso en este punto, ¿sí? Porque puede ser que el proyecto plantee de alguna manera una inofensiva derogación de un artículo, pero esta derogación de este artículo puede puede acarrear una indeterminación respecto de la subsistencia o no de normas que derivan de ese artículo, ¿sí? Por eso hay que ser preciso cuando planteen una derogación. Recuerden, derogación es distinto de abrogación. ¿Sí? La abrogación es cuando una norma es eliminada en su totalidad. Derogación cuando se va realizando eliminaciones parciales. Más allá que en la práctica se utiliza en realidad el término derogación indistintamente, pero ustedes sepan que terminológicamente no significan lo mismo. Para evitar que lleguemos a esta indeterminación cuando planteamos una derogación, es conveniente que utilicen, por ejemplo, que detallen qué artículo y qué artículo de qué ley están derogando. Por ejemplo, derogas el inciso D, C del artículo 11, el artículo 17 y el artículo 28 de la ley 23.502. O sea, precisar qué están derogando, ¿sí? Es recomendable que no utilicen la cláusula de derogación global, es decir, quedan derogadas todas las disposiciones que se oponen a la presente ley. En principio, si van a utilizar esa frase, luego hagan un detalle exactamente, una enumeración detallada de qué es lo que están derogando, porque si no, también tiende a la confusión, ¿sí? Más allá de esto, de las derogaciones, que deben ser detalladas y expresas, nuestro propio sistema jurídico tiene un sistema de validez de las normas, ¿sí? Por ejemplo, nosotros sabemos que norma superior deroga norma inferior. Una norma constitucional, que es la importante, la principal, deroga a una ley deroga un decreto. Norma posterior deroga a la norma anterior. Norma especial se aplica sobre la general. Más allá de las derogaciones o no, este es el sistema de validez que nosotros manejamos en nuestro ordenamiento jurídico. Igualmente lo tienen explicadito y detalladito, ¿sí? Recuerden que si van a derogar una ley ya reglamentada, hay que prever y hay que tener en cuenta los efectos sobre la reglamentación vigente. Incluso pueden disponer, por ejemplo, que se deroga la norma principal, pero que la norma reglamentaria continúa en vigor hasta que entre en vigencia la nueva ley. Estas cuestiones también es conveniente que las anoten o que las tengan en cuenta en el articulado y que lo detallen, ¿sí? Por ejemplo, podrían colocar la frase: la reglamentación existente continuará aplicándose hasta su reemplazo, siempre y cuando no se ponga la presente ley. Esa es una frase que se utiliza generalmente en este tipo de situaciones cuando deciden o resulta conveniente que la reglamentación siga hasta tanto entre en funcionamiento total la nueva ley que están creando. Entonces, hablamos de el problema de incorporar una norma, el problema de eliminar una norma. El siguiente problema al cual nos podemos enfrentar o nos podemos llegar a enfrentar es el de las modificaciones. Cuando hablamos de modificación, hablamos de modificar el contenido de la ley, ya sea en uno o varios artículos, ¿sí? Ya sea o rectificando, aclarando o reformando. Estas modificaciones son modificaciones, no hablamos de
producir una extinción total de la norma, ¿sí? Dentro de lo que son las modificaciones, tenemos que distinguir lo que es la rectificación, la aclaración y la reforma. La rectificación lo que hace, si nosotros queremos rectificar algo, es simplemente salvar un error de la normativa, ¿sí? Generalmente generalmente no plantea una modificación de un contenido, sino salvar un mero error. La aclaración es cuando nosotros con nuestro trabajo vamos a incorporar algún agregado, por ejemplo, explicativo de un punto. Cuando queremos aclarar un sentido o queremos determinar cuál es el alcance de la norma. Eso sería lo que es la aclaración. Volvemos. No se modifica lo esencial del contenido. No se modifica, ¿sí? Ahora bien, el punto de la reforma, acá sí vamos a modificar el contenido, esencialmente el contenido del artículo, con lo que es la reforma. Ya sea, o lo vamos a ampliar o lo vamos a extinguir. Pero en este caso, digamos, sí hay modificación de contenido. Tengan en cuenta que si vamos a modificar o plantear una modificación de una norma, hay que tener en cuenta todo el sistema normativo general para evaluar todas las implicancias, la importancia de que nuestro sistema funciona como un todo, ¿sí? Si vamos a reformar, modificar contenido, evalúen las consecuencias. A ver, otros puntos importantes respecto de modificaciones a realizar. Si, por ejemplo, vamos a hacer supresiones, agregados y sustituciones de palabras, debemos tratar conviene transcribir el texto íntegro del nuevo artículo, ¿sí? De esa forma evitamos digamos, inconvenientes cuando hacemos referencias ulteriores. Entonces, si vamos a reformar, recuerden justamente esto, si vamos a, digamos, hacer muchísimas supresiones, agregados o sustituciones de palabras, conviene directamente transcribir el nuevo artículo que estamos creando. Ahora, si tenemos una ley, o estamos creando una ley que va a modificar algunos artículos de otra ley y va a derogar otros, conviene seguir el orden de la ley que estamos modificando o derogando, ¿sí? Y en vez de agrupar todas las modificaciones o todas las derogaciones juntas, no. Artículo 1, con la modificación. Artículo 2, modificación. Artículo 3, derogado. O sea, tratar de seguir ese orden nos va a dar también una facilidad de comprensión. Ahora, si la ley que ustedes están creando, el proyecto de ley que están creando, modifica varias leyes, ahí sí conviene hacer una división en capítulos. Entonces, cada capítulo va a hacer referencia a esa ley que ustedes están modificando. ¿Sí? Nos da claridad y nos da facilidad de lectura. Cuando planteen agregar artículos a una ley, también es conveniente que respeten el artículo inmediato anterior y colocar, por ejemplo, 8 bis, 8 ter, ¿sí? Entonces, ya sabemos que de este artículo 8, estas son las modificaciones o los agregados. Respetamos el número original y le hacemos el agregado de estas terminaciones para entender que hace referencia a ese punto. Repito, recuerden evitar el tema de las revisiones, salvo en casos que sea efectivamente necesario, ¿sí? Como les vengo diciendo, como venimos hablando, nuestro ordenamiento, seguimos a la otra,
Bueno, nuestro ordenamiento jurídico hace referencia justamente a este conjunto de normas jurídicas que rigen en un lugar determinado y en un momento determinado. El origen de lo que es el orden jurídico, esto yo se los menciono, más no va a entrar en la evaluación, pero tenemos teorías y naturalistas y teorías y positivistas para hablar del origen del orden jurídico. Las teorías y naturalistas plantean que el origen del orden jurídico está formado por la sociedad, está formado por las cuestiones que hacen a los juicios de valor, creencia, que sí, que tienen una sociedad, ¿sí? Esas son las teorías naturalistas, mientras que las teorías positivistas hacen referencia a que el orden jurídico está formado por la sociedad y que hace referencia a esos mecanismos de aplicación que garantizan las normas y demás. Esto se los menciono para que tengan en cuenta eso. Tenemos dos teorías que hablan del origen del orden jurídico, pero lo que nos importa a nosotros a los fines de la redacción es, repetimos, la unidad, la coherencia y la plenitud que tiene que tener nuestro ordenamiento jurídico, nuestro orden jurídico, ¿sí? La unidad, lo vamos a repetir hasta entenderlo. La unidad, cada norma debe ser coherente con la norma anterior. La coherencia, la compatibilidad que tiene que existir entre las normas en general de nuestro ordenamiento jurídico. La plenitud, o sea que esto está más que nada vinculado a lo que es la actividad jurisdiccional, o sea, de los jueces. El juez va a tener que seguir resolviendo aunque no haya una norma. Para entender cómo se configura nuestro orden jurídico, hemos utilizado la pirámide que conocen todos, ¿sí? La pirámide de Kelsen, en la otra hojita, ¿vale? Que nos dejan ver la relación, digamos, intrasistémica que tiene nuestro orden jurídico. ¿Por qué? Porque esto nos va a ir permitiendo ver en qué punto va a estar nuestra ley y demás. Si ustedes entienden esta pirámide, van a ir entendiendo la validez de todas las normas, ¿sí? Este esquema donde en su cúspide tenemos a la Constitución, luego vienen todas las normas inferiores, las decisiones judiciales, decisiones administrativas, porque recuerden que también tenemos decisiones administrativas que estamos obligados a cumplir, AFIP, banco, ANSES, son decisiones administrativas que se encuentran también dentro de nuestro ordenamiento jurídico y que es válido mencionarlas, ¿sí? Hasta acá tenemos todo lo que es el ordenamiento, como para que vayan viendo la pirámide, cómo se configura el orden jurídico. Repito, recuerden esto, la importancia de que este orden jurídico tiene que ser completo. Si querés pasar a la otra hojita, ¿vale? El orden jurídico tiene que ser completo, ¿sí? La importancia de evitar, digamos, que sucedan estos problemas que venimos mencionando, tanto de lagunas de derecho, de redundancias normativas o contradicciones normativas. Verifiquen justamente todos estos puntos al momento de elaborar su proyecto de ley. Recuerden hacer uso del lenguaje normativo. Que sea un lenguaje claro y conciso no significa que no sea normativo. Es decir, el lenguaje del derecho es un lenguaje que dirige, que prescribe, que establece una conducta. Eso se los digo para cuando empiecen a redactar. Establece una conducta y obliga a los destinatarios a cumplirla. Entonces, esto va a guiar su redacción. Recuerden que toda norma jurídica lo que hace es reglar una conducta social, ¿sí? Es reglar una conducta social y emana de una autoridad competente, por lo cual debe cumplir una serie de requisitos formales que son los que ya hemos visto en las clases anteriores. También, seguimos en la otra hojita, es viable o es recomendable que diferencien las dos acepciones que tiene la palabra ley, ¿sí? Porque podemos hablar de ley en sentido formal
o ley en sentido material, que es justamente lo que hice referencia hace un ratito. La ley en sentido formal es la ley que emana de los órganos que constitucionalmente tienen la facultad de legislar, ya sea el Congreso o las legislaturas. La ley en sentido material también es una norma general que emana de una autoridad competente, pero que hace referencia justamente a las ordenanzas municipales, a ordenanzas del Banco Central, de AFIR, Policía, ANSES. Son otro tipo de resoluciones, ¿sí? Más generales y de órganos administrativos. Hasta acá jerarquía de las normas me quedaba. Bueno, la jerarquía de las normas es justamente lo que estuvimos viendo recién en la pirámide, ¿sí? Recuerden que su proyecto debe respetar esta jerarquía que se va dando en las normas. Traten de descentralizarse y verificar el ordenamiento jurídico con esta pirámide, y en base a eso dicen, bueno, a ver, mi proyecto o el tema que voy a legislar no debe contradecir a tal norma, no puede contradecir de hecho a la Constitución. O sea, esto es fundamental. Cuando se pongan a redactar, cuando se empiecen a redactar la norma, la estructura que debe tener esa norma que van a redactar, es importantísimo. Recuerden que una norma tiene que contar con lo que es su hipótesis y su disposición. O sea, la hipótesis es esa condición que es esa condición que una vez que se realiza, trae aparejada determinadas consecuencias. La disposición es el efecto que en el derecho tiene el cumplimiento de aquella condición, ¿sí? Ambas, tanto la hipótesis como la disposición, se encuentran conectadas por una fórmula verbal, ¿sí? Es la que va a estar en el medio. Entonces, en la norma que van a redactar, tenemos que tener la hipótesis, la conexión y la disposición. Esto es para que sea de alguna manera clara la redacción. Los últimos puntos que quedan: validez de la norma. Bueno, la validez de la norma, ya lo hemos mencionado, pero tengan en cuenta que existe lo que es una validez normativa, es decir, la norma que ustedes vayan a crear debe estar acorde al contenido que va a estar que viene dado en el ordenamiento jurídico. La validez formal de la norma lo vamos a ver, esos requisitos formales que debe cumplir, que establece el ordenamiento jurídico, que la forma, el procedimiento que se establece en la Constitución y en los reglamentos, que en el trabajo práctico lo tienen en uno de los puntos, cuando van a imaginarse cómo va transitando su proyecto por los distintos órganos, y la validez social. Acá hacemos referencia a una cuestión principalmente sociológica, una cuestión del consenso que le va a dar la comunidad a ese proyecto que están ustedes creando, ¿sí? En el final de las láminas tienen sugerencias de cómo conviene hacer una división de la ley, cómo pueden dividir por títulos. O sea, es una sugerencia para que al momento de redactar ustedes puedan servirse de estas recomendaciones, ¿sí? Hasta acá es todo lo que tenemos nosotros de técnica legislativa, ¿sí? Importante, importantísimo, la estructura. A ver, lo que a ustedes creo que les interesaba más era justamente la estructura, que fue lo que vimos en la clase anterior, y que lo completan con estas reglas, estas primeras 13 páginas de reglas, que deben recordarlas, ¿sí? Que las tienen que hacer propias. Con eso, lo que es técnica legislativa, digamos, en cuanto a estructura, lo van a poder resolver. Luego ya es una cuestión de redacción. Como redactores tienen la libertad para redactar de la manera que consideren conveniente, siempre teniendo en cuenta el sujeto al cual va a ir dirigido eso que ustedes están creando. Sí es importante tener también en cuenta todos estos problemas a los cuales va a enfrentarse el proyecto que están redactando, ¿sí? Eso sí es importante. Se sientan, arman su estructura y se ponen a pensar justamente. Tenemos un ordenamiento jurídico
que hace, que habla, no, digamos que no está solo, nuestro proyecto no va a estar solo, sino que tiene que ingresar y encastrar en un ordenamiento jurídico que ya está dado, que ya cuenta con, puede o no contar con otras normas, puede o no estar ya tratado el tema que estamos creando. Entonces, si vamos a tratar un tema que ya está creado, tenemos que verificar, y bueno, yo voy a incorporar esta norma, ¿esto va a implicar que se elimine la norma que ya está? ¿O solamente voy a modificar? Bueno, todos estos problemas, cuando se sientan a elaborar el proyecto, tienen que mentalizarlos, ¿sí? Los mentalizan y piensan en el ordenamiento jurídico en total, y les va a ser mucho más fácil elaborar un proyecto que no tenga contradicciones con el resto del ordenamiento y en todo caso que venga a completar, ¿sí? Que venga a completar, que venga a ser coherente con el resto de la normativa vigente, ¿sí? Hasta acá es todo lo que tenemos de técnica. Como les dije, en caso de que tengan alguna duda con lo que es la elaboración del proyecto o alguno de los puntos, o tienen o necesitan información, ¿sí? Porque, no sé, eligieron un tema, algún tema controvertido, y me dicen, bueno, no encuentro fundamentos, me avisan, busco, recopilo la información y les envío los fundamentos que tengo de doctrina y demás, y van trabajando el proyecto. Quienes quieran pueden ir enviando el proyecto y vamos charlando y conversando respecto de los temas que han elegido y demás, ¿sí? Así que hasta acá hemos llegado el día de hoy. La clase que viene vamos a hacer un repaso de los puntos que efectivamente van a ingresar en el examen. Como les dije, la idea es que sea o un multiple choice o un verdadero o falso con determinados enunciados que van a tratar los temas vistos en clase. A ver, en cuanto a lo que es proyectos de ley, de alguna manera tenemos casi todo cubierto con este trabajo que están trabajando y que tienen que presentar antes del examen. Por lo cual, la mayoría de los enunciados van a estar orientados a las primeras clases, ¿sí? Así se quedan tranquilos porque acá tal vez pueden surgir las dudas, y bueno, pero son muchísimas reglas en cuanto a estructura, en cuanto a redacción, en cuanto a sintaxis. No, en ese aspecto se quedan tranquilos, porque todos estos puntos los vamos a trabajar con este trabajo, con este TP que están ustedes realizando, ¿sí? Bueno, chicos, hasta acá llegamos. Y cualquier cosita, me escriben, no hay ningún inconveniente.